Muy bien. Esta es la clase de aula virtual número 10 y la agenda de trabajo que tenemos para este día. Vamos a abordar el sistema de indicadores en el control presupuestario. Este sería la parte 2. Y el subtema implementación del control presupuestario. Van a quedar ustedes como parte de la tarea ver el control presupuestario parte 1, parte 2 y parte 3. Son videos cortos muy sustanciales y explican muy bien el proceso del control presupuestario. Y ya está también en la plataforma el laboratorio 3. Este laboratorio está referido al análisis financiero como parte del control presupuestario en el estado de situación financiera y necesitamos también el estado de resultados. Ambos estados financieros con 4 años comparativos para hacer el análisis utilizando indicadores y lo más importante es el resultado del análisis y la interpretación para formular conclusiones y las recomendaciones a la empresa. Bien, entonces el control presupuestario como herramienta de gestión empresarial tiene como propósito conocer y comprender el sistema de indicadores en el control presupuestario y la implementación del control presupuestario. Entonces, en esta clase abordaremos el sistema de indicadores en el control presupuestario y la implementación del control presupuestario. Existen indicadores más utilizados en el control presupuestario y tenemos el índice de liquidez. Ahí podemos encontrar los ratios de liquidez. Tenemos que son liquidez a corto plazo, liquidez inmediata, liquidez media y liquidez total o general. Por el lado del índice de endeudamiento, podemos encontrar el ratio de endeudamiento, el de endeudamiento total, de calidad de la deuda y el sistema DuPont. Estos, que son los más utilizados, vamos a profundizar un poco más en esta clase. El índice de liquidez nos muestra la capacidad que posee una empresa de hacer frente a sus deudas en el corto plazo, es decir, esa capacidad potencial que tiene de poder honrar sus deudas a corto plazo. En atención a ese grado de liquidez del activo corriente, se pueden obtener varios índices según ese grado de liquidez de los componentes del activo corriente. Y entonces, basado en esa escala, se puede hablar de 4 índices de liquidez de una empresa. Vamos a ver cada uno de estos. El ratio de liquidez a corto plazo. Si al efectivo en caja y bancos se le adicionan, por ejemplo, las cuentas por cobrar, se obtendrá otro índice de liquidez denominado índice de liquidez a corto plazo o de tesorería. A este también se le suele llamar como prueba del ácido. Aquí tenemos la fórmula: efectivo en caja y banco más cuentas por cobrar. Estos valores, la suma de estos se divide entre el pasivo corriente. Si nos da como resultado un número 1, se puede considerar aceptable. Lo que estás diciendo es que posee $1. Por cada $1 de pasivo corriente, posee $1 para hacerle frente a esas obligaciones. Entonces, por esa razón es que se considera aceptable. Si es valor menor a 1, entonces lo que está indicando peligro de caer en insuficiencia de recursos para hacerle frente a esos pagos de corto plazo. Si el indicador es mayor a 1,
Eso significa que la empresa puede llegar a tener exceso de tesorería y hay que poner atención por lo que hemos venido conversando en el transcurso de las clases, en donde no es recomendable mantener capital ocioso porque tiene un costo, es decir, el dinero tiene un costo. Y el costo, como hemos hablado, es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando vamos a obtener dinero, nos lo van a dar a un costo, a una tasa de interés. En ese sentido es que, por esa razón, no se debe mantener dinero ocioso en la caja. Tenemos el ratio de liquidez inmediata. Este índice también recibe el nombre de índice de disponibilidad y expresa, como el nombre lo indica, la capacidad inmediata de la empresa para hacerle frente a sus deudas. Ahí tenemos entonces solamente el efectivo y eso lo dividimos versus el pasivo corriente. Es difícil determinar límites adecuados para este indicador. ¿Por qué? Un valor bajo es peligroso porque puede indicar que hay problemas para efectuar pagos inmediatos. Por eso se le llama de liquidez inmediata, porque es el efectivo, ese que está en que se puede disponer de forma inmediata. Entonces, de igual manera, un valor alto implica tener exceso de dinero, lo cual también es dañino. Pues lo que ocurre es que puede desencadenar finalmente un exceso de capital de trabajo. Recordemos que el capital de trabajo es ese dinero que se necesita para las operaciones diarias, comprar, vender, pagar los gastos, esos necesarios para que la empresa se mantenga en marcha. Por lo general, un valor alrededor de 0.3 se puede considerar aceptable, aunque el mejor índice siempre estará en correspondencia con la naturaleza de las actividades del sector al que la empresa pertenece. Tenemos también el ratio de liquidez media. Si al numerador anterior, es decir, al efectivo y bancos, si a ese numerador se le adicionan los inventarios que le siguen en orden de liquidez, se obtiene otro índice que los autores le llaman índice de liquidez media. Entonces tenemos efectivo en caja y bancos más cuentas por cobrar más inventarios entre pasivo corriente. Obviamente, ¿por qué es un índice de liquidez media? Porque hay que esperar realizar las cuentas por cobrar y también realizar los inventarios para enfrentar los gastos que están formando parte del pasivo corriente. Significa entonces que no hay una liquidez inmediata, sino que hay que esperar. Y como nosotros sabemos, podemos tener inventario inmovilizado por diferentes razones. Inventario que ya pudo haber pasado de moda, inventario que necesitamos tener un consumidor para que esté aceptándolo, pidiéndolo, comprándolo. Si ese mercado no está apto para hacerlo, entonces no es tan fácil realizarlo. Y de igual manera, en cuentas por cobrar, siempre hay un margen de un cierto sector de clientes que no nos va a pagar a tiempo, se va a demorar y otros que probablemente no nos paguen. Entonces, por esa razón es que no es inmediato la recuperación de esta plata. Tenemos también, vamos a ver, el ratio de liquidez total general. Puede utilizarse también el numerador de activo corriente
y se obtiene el índice total, activo corriente sobre pasivo corriente. Por lo general, este índice de liquidez total debe ser mayor de 1. Y la sugerencia es que ande entre 1.5 y 1.9, se considerará aceptable y puede llegar hasta al orden de 2, pero su aceptabilidad depende del sector en que opere la empresa y de las características. Por cuanto mayor sean sus resultados, menor será el riesgo de la empresa y mayor será su solidez de pago en el corto plazo. Recordemos que ahí, cuando estamos considerando el activo corriente, ahí están todos los componentes del activo corriente, e incluso estos que no son de realización inmediata, pero sí considerando que es un año para obtener la realización de esos valores. Tenemos el ratio de liquidez total o general. En este caso, el valor muy alto de este índice del que estamos hablando, prácticamente mayor que 2, supone, como es lógico, una solución de holgura financiera que puede verse unida a un exceso de capital que influye, como hemos hablado, negativamente sobre la rentabilidad total de la empresa, porque son fondos ociosos. Un valor de este índice menor que 1 indica que la empresa puede declararse en suspensión de pagos. ¿Por qué? Porque estamos confrontando de 1 a 1 activo corriente con pasivo corriente. Entonces, hay que tomar este elemento para considerar en el proceso de análisis. Estos índices de liquidez se pueden usar indistintamente, estos 4 que hemos visto, según las características de la empresa. El objetivo que se persigue en determinado trabajo o el grado de profundidad que se desee en la investigación y el análisis de los indicadores es que su valor es de 1. Puede hacer frente entonces a su deuda, pero depende de la rapidez con que efectúe los cobros a clientes y efectúe la venta de sus inventarios. Hablemos ahora de estos indicadores más utilizados en el sector de endeudamiento. A partir de conocer en qué medida las distintas fuentes de financiamiento ayudan a financiar los distintos activos, se hace necesario conocer también cómo se encuentra estructurada las fuentes de financiamiento de la empresa. Es decir, qué relación guardan entre sí los recursos ajenos, los recursos permanentes y los recursos propios de la empresa. Estos indicadores permiten hacer un diagnóstico respecto de la estructura de la deuda de la empresa. Tenemos entonces el de endeudamiento, el ratio. Este indicador mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a sus fondos propios. Entonces tomamos los recursos ajenos, es decir, la deuda de la empresa, y lo vamos a dividir contra los recursos propios. Los recursos propios se entiende que son el activo total. Entonces, la deuda que tenemos con terceros, por eso se llama recursos ajenos, porque no son nuestros, nos los han prestado. Y por el otro lado, los recursos propios, que se entenderá todo el activo total. Entonces, mientras menor sea su valor, significa que más bajo será el grado de endeudamiento, reflejándose en una estabilidad para la entidad. Este bajo grado de endeudamiento posibilita a la empresa poder acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Un valor entre 0.5 y 1.5 puede considerarse de naturaleza aceptable. Si es mayor que 1.5,
es de preocuparse. Y si pasa de 2, entonces eso está indicando que ya existe un exceso de endeudamiento. Hay otro indicador siempre de endeudamiento total. Este nos refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la empresa. Importante es observar en el denominador que estamos confrontando los recursos ajenos entre el pasivo y el patrimonio. Este indicador expresa qué proporción de los recursos totales corresponden a obligaciones, es decir, son recursos ajenos. A mayor valor, mayor dependencia de los recursos ajenos para financiarse. Y por supuesto, existe un mayor riesgo. Esta situación puede hasta llevar a que parte de los activos se estén financiando con los pasivos y por consiguiente afectar de forma negativa la solvencia de la empresa. A menor valor, lo que está indicando que existe mayor independencia financiera, lo cual se traduce en que la empresa se financie o se está financiando con recursos propios. Esta situación presenta, por supuesto, un menor riesgo. Es más segura, pero a veces puede hasta llegar a incidir en la rentabilidad de la empresa. Puede conllevar incluso a una alta solvencia, pero un valor alto puede implicar exceso de recursos y por consiguiente afectar la rentabilidad. ¿Es por qué? Tenemos exceso de recursos financieros. Tenemos el ratio de calidad de deuda. Este indicador permite conocer del total de la deuda que parte de la misma corresponde a deudas a corto plazo. Por eso es que se divide pasivo corriente entre el total de los recursos ajenos, el total de los recursos prestados. No hay un pronunciamiento en cuanto a los límites de este indicador, pero sin lugar a dudas, mientras menor sea su valor, mayor calidad de deuda presenta, pues el mayor peso de la deuda recae en las obligaciones a largo plazo, las cuales tienen un vencimiento más largo y permite a la empresa poder financiarse de forma más estable. Entonces, por supuesto, las obligaciones a largo plazo son más saludables que las de corto. Las de cortos siempre van a terminar asfixiando a la empresa si no estamos generando los ingresos suficientes para pagarla. Tenemos el índice de rendimiento de capital invertido y esta es la relación que permite determinar la rentabilidad de los capitales invertidos en la empresa. Por esa razón es que el ratio se obtiene a través de dividiendo la utilidad neta obtenida en el periodo entre el capital, entre la inversión de los accionistas. Por último, tenemos el índice DuPont. Aquí intervienen 3 variables y estas son las responsables del crecimiento económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las ventas o de un uso eficiente de sus activos fijos, lo que supone una buena rotación de estos. Lo mismo que el efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso del capital financiado para desarrollar sus operaciones. Partiendo entonces de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de 2 factores como son el margen de utilidad en las ventas y por supuesto de la rotación de los activos, y a eso agregamos el apalancamiento financiero. Se puede entender entonces que el sistema DuPont lo que hace es identificar
la forma como la empresa está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Para entender mejor el sistema DuPont, primero debemos analizar por qué utiliza estas variables. 1. Margen de utilidad en ventas. Existen productos que no tienen una alta rotación y que solo se venden uno a la semana o incluso al mes. Entonces, las empresas que venden este tipo de productos dependen en buena parte del margen de utilidad que les queda por cada venta que realizan de este producto. Manejando un buen margen de utilidad les permite ser rentables sin vender una gran cantidad de unidades. Las empresas que utilizan el sistema DuPont, aunque pueden tener una buena rentabilidad, no están utilizando eficientemente sus activos ni capital de trabajo, puesto que deben tener un capital inmovilizado por un mayor tiempo. 2. Uso eficiente de sus activos fijos. Caso contrario al anterior, se da cuando una empresa tiene un margen menor en la utilidad sobre el precio de venta. Pero esto es compensado por esa alta rotación de su producto, es decir, hay un uso eficiente de sus activos. Un producto que solo tenga una utilidad del 5%, pero que tenga una alta rotación, y puede ser una rotación diaria, es mucho más rentable que un producto que tiene un margen de utilidad del 20%, pero su rotación es baja, es decir, de una semana o más. 3. El multiplicador del capital corresponde al también denominado apalancamiento financiero, que consiste en la posibilidad que se tiene de financiar inversiones sin necesidad de contar con recursos propios. Para poder operar la empresa requiere de unos activos, los cuales solo pueden ser financiados de dos formas. En primer lugar, por aportes de capital de los socios, directo al patrimonio. Y en segundo, a través de obtener créditos con terceros, y eso va al pasivo. Entonces, entre mayor sea el capital financiado, mayores serán los costos financieros por este capital. Y es que eso así es. ¿Por qué? Recordemos que el capital tiene un costo, ¿verdad? Lo que afecta directamente la rentabilidad generada por los activos. Es decir, si trabajamos con capital prestado, trabajamos con capital ajeno, eso nos va a afectar la rentabilidad porque hay que pagar intereses. Es por eso que el sistema DuPont incluye el apalancamiento financiero, es decir, el multiplicador del capital, para determinar la rentabilidad de la empresa, puesto que todo activo financiado con activos supone un costo financiero que afecta la rentabilidad generada por el margen de utilidad en las ventas y por la eficiencia en la operación de los activos, que son las otras dos variables que considera el sistema DuPont. Entonces, se considera que de poco sirve que el margen de utilidad sea alto o que los activos se operen eficientemente si se tiene que pagar unos costos financieros elevados, es decir, el costo del capital. Estos valores terminan absorbiendo la rentabilidad que es obtenida por la rotación de los activos. Por otra parte, el financiamiento de activos con pasivos tiene implícito un riesgo financiero, al no tenerse la certeza de si la rentabilidad de los activos puede llegar a cubrir los costos financieros de su financiamiento, de su financiación. Veamos el cálculo. Conociendo entonces las dos variables utilizadas por el sistema DuPont, ahora se procederá a formular el cálculo.
Y entonces tenemos la utilidad neta se divide entre las ventas. Ese valor se multiplica por las ventas que se han dividido en el activo total. Y eso lo multiplicamos por, valga la redundancia, el multiplicador de capital. Y aquí tenemos que ese multiplicador de capital, el total de los activos entre el capital social. Entonces, al ejecutar la fórmula, vamos a obtener el indicador DuPont. Bien, vamos a entrar ahorita al tema de implementación del control presupuestario y me voy a detener acá un momento y voy a esperar a ver si tenemos pendientes de entrar estudiantes. No, no tenemos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en otras clases también. Vamos a hacer una espera para ver si hay más, porque esta aplicación, como es gratis, ¿verdad? Entonces, la de pago muy probablemente indica a las personas que están pendientes de entrar, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando es así, sin pago, existe ese riesgo. Lick se fue el audio. También quería comentarles que vamos a... De este material que acabamos de conocer es justamente el laboratorio con el que ustedes se van a quedar trabajando. Vamos a continuar. Entonces decíamos que nos vamos a ver la implementación del control presupuestario. Iniciamos con la idea de que la elaboración del presupuesto, bueno, la idea es que en la elaboración del presupuesto deben participar todos los miembros de la empresa. No obstante, siempre existe un responsable en cada área, responsable de recopilar la información. Y cada uno de estos componentes integrar el plan global de presupuesto de la empresa, el plan total. ¿Por qué debe ser preparado por las personas en cada área? Porque son las que conocen las actividades. Y todavía existen empresas que todavía una sola área es la que formula el presupuesto. Y eso no debe ser así. Debe de participar todo el personal. ¿Para qué? Para buscar el involucramiento de todos. Debe definirse un programa y recordemos el contenido de un programa, ¿verdad? Entonces se establecen las actividades y cada una de estas se define un tiempo y un responsable. De tal manera que se permita ir controlando la aplicación y demostrando a los colaboradores y sus colaboradores la utilidad que tiene el presupuesto. Luego, una vez ya en ejecución, el control presupuestario va a abarcar todas las áreas de la empresa y este control se deberá implementar de forma gradual para para que las personas lo vayan como aceptando.
Para poder llevar a cabo el control presupuestario, la recomendación es que deben establecerse estos programas que asignen la responsabilidad que posee cada persona, cada individuo en la actividad que se va a llevar a cabo. La contabilidad debe transformarse en un instrumento de utilidad de tal manera que todas las personas involucradas conozcan los datos y la información que se requiere de la empresa. Cuando se adopta un sistema de presupuesto, deberá efectuarse la previsión y el control. Estas funciones permiten analizar los hechos pasados para poder efectuar las acciones correctivas si se detectan desviaciones al efectuar el proceso de control. El control presupuestario no es un plan que se mantiene estático, sino que es una acción dinámica porque se ejecuta el análisis, el estudio, identificación de las diferencias, identificación de las causas y luego se procede a corregir las acciones. En ese sentido, ven ustedes, hay una dinámica dentro del proceso de control. Existen factores de tipo psicológico cuando se adopta el control presupuestario. Y lo que ocurre es que, aunque no se desee, siempre se encontrará con la resistencia al cambio. Y entonces, como funcionarios, debemos entender que es una reacción natural del ser humano. Debemos entender que la reacción al cambio es natural y entonces hay que tratar de sobrellevar, explicar y principalmente convencer en lugar de pensar en que haya un aplastamiento, porque esto se va a hacer el control presupuestario porque es una orden de la dirección. No, ¿verdad? Hay que convencer el del por qué es necesario ejecutar el control presupuestario. Y lo que ocurre es que siempre hay un proceso, por supuesto, de evaluación del desempeño. Y lo que ocurre es que el término de evaluación del desempeño es aplicable a todas las áreas de la empresa, incluyendo, por supuesto, a las personas. Entonces, ese término de evaluación de desempeño es el que causa reacciones al término de control presupuestario, porque siempre habrá una supervisión, una vigilancia, una revisión, una verificación, una investigación, una evaluación, una determinación de las causas y entonces todo esto lo que al final genera es una incomodidad. Entonces, para conseguir vencer estas resistencias, lo que se tiene que hacer es explicar y demostrar los beneficios que aportará el control presupuestario en el sistema, indicando de qué manera se van a efectuar los cambios. Deberá de crearse un ambiente proclive a que estos sean aceptados por el personal para que la organización pueda lograr los objetivos que se han preestablecido. Hay un elemento importante en la implementación del control presupuestario y es la recolección de datos. Debe prepararse adecuadamente los sistemas para recopilar los datos. ¿De qué? De ejercicios anteriores de la contabilidad para adaptarlos al sistema presupuestario. Recordemos que el control presupuestario requiere de parámetros. ¿Parámetros de qué? De comparación. Un sistema
Un adecuado sistema contable deberá estar orientado al logro de los objetivos de la empresa, ya que en caso contrario, la adopción del sistema de control presupuestario no será adecuado para una correcta evaluación. La elaboración y la relación de distintos presupuestos permite tener entonces una visión de la situación económica de la empresa. Quienes conducen la empresa podrán entonces disponer de mayor información para efectuar los planes y plantear los objetivos que se pretenden alcanzar. El control presupuestario no debe ser utilizado solo con la finalización del ejercicio, sino en todos los momentos del proceso presupuestario. Desde el momento de la planificación del presupuesto, el control presupuestario debe servir como una herramienta de gestión. Desde ese momento, el control presupuestario debe acompañar la realización del presupuesto. El control presupuestario deberá ser utilizado para ayudar en la planificación, para poder desarrollar un presupuesto correcto, teniendo en cuenta la estrategia, la misión y la visión de la empresa. Es decir, que todos estos elementos tienen que ir interrelacionados. Como herramienta de apoyo, el control presupuestario en esta etapa puede ser encontrado en estos elementos. 1. Ayudar a distribuir los recursos de acuerdo a las prioridades mismas. Debe tenerse en cuenta la estrategia que persigue la empresa. Recordemos que las estrategias están formuladas con el propósito de que ayuden a la obtención de los objetivos. Para esto entonces se deberá relevar todas las unidades de negocio y analizar entonces la incidencia de la estrategia en la empresa y poder realizar un correcto reparto de los mismos. Analizar presupuestos anteriores y de los últimos indicadores que demuestran la marcha de la empresa. Lo que ocurre es que importante es el historial de los resultados anteriores y de los indicadores, porque a través de esto podemos determinar comportamientos y tendencias. Tendencias para conocer si está en una situación estable el indicador o ha aumentado o si ha disminuido. Dar participación a todas las áreas y unidades del negocio mediante reuniones importantes, la comunicación, y entonces que participen todos los responsables de cada área, de cada unidad, donde se deben exponer las necesidades para poder encauzarlas en beneficio del objetivo global de la empresa. No debe realizarse el presupuesto teniendo en cuenta solo la visión de los dueños, sino que en él deberán participar todos los responsables de las unidades de la organización. Es decir, debe hacerse un trabajo conjunto. Durante la ejecución del presupuesto, deberá aplicarse el control presupuestario de forma periódica, dependiendo, por supuesto, de la información, de las acciones y análisis que deseen realizar. El control se deberá realizar en forma semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual. Un ejemplo, y lo hemos hablado, lo hemos conversado en clases anteriores. Por ejemplo, el control presupuestal debe ejecutarse de forma semanal para monitorear, por ejemplo, el indicador de las ventas. Porque este indicador, si nosotros lo chequeamos al final de mes, ya va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Entonces,
Por eso es que se debe definir ese presupuesto, ese control presupuestario periódico. Se debe definir entonces la periodicidad. Entonces, dependiendo a dónde se está ejecutando el control presupuestario, en qué proceso se está ejecutando. El control puede ser utilizado ¿para qué? Claro, para la formulación de indicadores de lo que estamos hablando, pudiendo ser utilizados para analizar la liquidez, analizar el endeudamiento, analizar el rendimiento del capital y por supuesto de lo que estamos conversando, cómo va evolucionando las ventas. También el control presupuestario puede ser utilizado como herramienta de motivación, realizando esas valoraciones del rendimiento. Para esto deberán hacerse comparaciones de los resultados esperados al momento del análisis con los reales, es decir, la comparación, obteniendo, por supuesto, valoraciones objetivas, ¿verdad? Es decir, sobre hechos concretos, sobre valores que pueden verificarse. De esta forma, se puede motivar a los miembros de la empresa a actuar de acuerdo a la estrategia de la misma. Un ejemplo. Si la empresa ha establecido que se va a otorgar un bono por exceder la utilidad, por ejemplo. Un bono por exceder las utilidades presupuestadas. Es ahí en donde se convierte como una herramienta de motivación porque ese monitoreo, ese seguimiento que se realiza de forma periódica, aquí sí puede hacerse mensual, entonces va a motivar a la fuerza de ventas, a todo el equipo de la empresa a generar ahorro en gastos, disminución de los costos de los desperdicios y aumentando los ingresos a través de las ventas, porque saben que importante es que tienen el objetivo de superar las utilidades. También puede ser utilizado como una herramienta de información, es decir, realizando control sobre qué, sobre los gastos, analizando que los mismos se encuentren alineados con la estrategia. También puede ser utilizado como un sistema de detección anticipada. Analizando los indicadores, puede realizarse pronósticos sobre el desarrollo de procesos internos o procesos externos. El control presupuestario deberá entonces servir para realizar una lectura completa de los resultados generados por el proceso de ejecución presupuestal. La comparación de lo presupuestado con lo real nos demostrará si se han generado desviaciones. Si dichas desviaciones generaron efectos positivos, deberán de ser analizados para generar los cambios necesarios en la planificación del próximo año. ¿Por qué? Uno es mantenerlas para sacar mayor provecho de las mismas en los próximos ejercicios. Es decir, por el contrario, en caso de que estas desviaciones sean desfavorables, se deben de ajustar los procesos analizando si estos fueron causados por proyecciones erróneas o por el manejo mal hecho de los recursos por parte de los responsables de las unidades de negocio. Lo que quiere decir es de la importancia de identificar las causas de las desviaciones. De ahí que debe de generarse una política y en la política establecerse de cuánto es el margen porcentual permisible de desviación.
De tal manera que identificando la causa se puede entonces generar el protocolo para generar o para realizar el proceso de corrección y también procurar que no se repita la falla. En cuanto a la utilización de indicadores en esta fase, la fase de finalización del periodo, servirán para evaluar aspectos puntuales de las operaciones de la empresa, pudiendo determinar el accionar de los responsables de cada área, de cada unidad de negocio, premiando, por supuesto, a las unidades de negocio que cumplen con los objetivos o realizando ajustes en aquellas que no se hayan cumplido con los objetivos deseados, debiendo, por supuesto, analizar las causas de las mismas. En esta parte, importante es identificar la causa raíz, porque pueden haber una diversidad de causas, pero si no se ataca la causa principal, es probable que los objetivos no se continúen cumpliendo, porque no vamos a encontrar la solución a la causa raíz. Y para esto existen diversas metodologías para identificar la causa principal. Más allá de toda la información que podemos lograr en esta etapa, el objetivo principal de la misma es lograr esa información que nos anticipe para poder realizar un presupuesto lo más exacto posible, que sea confiable y que por supuesto esté orientado a la consecución, a apoyar la estrategia, a la visión y a la razón de ser de la empresa, que es la misión. Tenemos estos beneficios del control presupuestario. Tenemos 8. Uno es ayudar a obtener un punto de vista general de la empresa. Es así. También facilita la toma de decisiones de forma oportuna respecto a la ruta que tiene la empresa. Y es que lo que ocurre es que el ejemplo más idóneo para entender esto es el de las ventas. ¿Por qué? Si no estamos obteniendo el volumen de ventas antes del cierre de mes, es en donde podemos tomar decisiones oportunas, tales como promociones, llévese 3 y pague 2, o llévese 2 y pague, llévese 2 y pague 1, o bajar el precio. Esas son decisiones oportunas. ¿Por qué? Caso contrario, se va a llegar al fin de mes y ya será tarde. Por eso es que nos facilita la toma de decisiones. Por supuesto, ayuda a la función financiera. El comportamiento de los indicadores permite determinar qué está pasando con la liquidez, por ejemplo. Entonces, anticiparnos a la obtención de financiamiento oportuno. Y si es lo contrario, si hay excedentes, de igual manera, importante es anticiparse para determinar a dónde vamos a colocar los excedentes. Y eso lo podemos ver a través de los indicadores. Otro beneficio es que permite recurrir a las fuentes de financiamiento que convengan más y salgan más baratas, sin tener que aceptar lo que ofrezcan por que nos tomen de forma desprevenida. Es decir, si a el indicador ya cerró tarde, entonces, y no logramos hacer la gestión para poder obtener los recursos más que generen un costo de capital menor, porque tenemos tiempo para negociarlo y para ver diferentes opciones. Ayudar también al trabajo armónico de toda la empresa.
Es decir, la coordinación de todas las funciones de la empresa en un esfuerzo común. La idea es lograr la mayor eficiencia con el menor esfuerzo. Y es que en eso se centra la eficiencia. Hacer más con menores recursos. Y recordemos que el término recursos están los recursos financieros, recursos materiales y el recurso humano. Ayuda a fijar responsabilidades. Bueno, lo que ocurre es que el control presupuestal requiere que previamente se hayan fijado las responsabilidades del seguimiento y control del presupuesto por áreas de responsabilidad. Y es entonces cuando se ejecuta el control presupuestario para, de forma coordinada con el responsable del área, identificar las desviaciones y las razones y validarlas, el por qué. Y eso es con los responsables de cada área de responsabilidad y de cada, ¿por qué estas áreas y el responsable de la ejecución y el seguimiento presupuestal? También otro beneficio es ayudar a maximizar ganancias y disminuir costos. Primero, maximizar las ganancias porque el simple hecho de estar ejecutando la revisión, la supervisión, la verificación de los costos y de los gastos, eso permite bajar gastos, mantenerlos al mínimo y no exceder, y también evitar o disminuir los desperdicios. ¿Por qué? Porque se está monitoreando el indicador de desperdicio de forma periódica, de forma mensual, y eso hace que se ejecute la eficiencia en los procesos. A eso obedece ese hecho de maximizar las utilidades y disminuir los costos y los gastos. Finalmente, el beneficio es identificar, determinar los puntos débiles de la empresa, porque una vez se han identificado los puntos débiles, ¿qué estamos haciendo? Vamos a fortalecerlos, a generar un proceso de mejora. Por ejemplo, si se identifica la causa raíz de un proceso que se deriva por la falta de conocimiento, por la falta de habilidades del personal para ejecutar de forma eficiente un proceso, lo que está diciendo es que se identifica la necesidad de capacitación, la necesidad de que el personal sea objeto de una capacitación. ¿Para qué? Para prepararlo, para que pueda desempeñar de mejor forma sus responsabilidades, sus funciones. Ese es un ejemplo. Entonces se identificó la debilidad y lo que se hace es generar un proceso para desvanecer esa debilidad y volverla una fortaleza. Muy bien. Nos quedamos acá con la clase de este día, jóvenes. Si hay alguna pregunta, pues tenemos tiempo para responderla. Si no, entonces se quedan, vean los videos que están bonitos y dejan siempre una enseñanza. Estos 3 son videos cortos y lo otro es que también se quedan con la tarea de los indicadores y justamente de todo el tema de la primera parte de esta clase está orientada a dar cobertura a este laboratorio. Bien, entonces, si no hay más, entonces Yancy, Araceli y José Ricardo, cerramos la clase de aquí y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Bueno, licenciada, está bien. Ok, Lick, está bien, está bien. Ok, hasta luego, hasta pronto.